Hola, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en una nueva charla del ciclo de charlas de revista Pares. Hoy nos está acompañando Julieta Marinel Rubio Menéndez. Ella es licenciada en la carrera de Relaciones Internacionales por la Universidad Empresarial Siglo XXI en Argentina, estudiante destacada 2022, segunda mención especial con PIN de plata, estatuilla y beca completa para diplomatura en Escuela de Negocio de la Siglo XXI. Diplomada en Estudios Coreanos por la Universidad de El Salvador y voluntaria en la Asociación Civil de Estudios Populares. Ahora le voy a dar la palabra a Julieta para que comencemos con la charla. Bueno, muchas gracias Camila por la presentación. Asimismo, también quiero agradecerle a Revista Pares por la invitación y por brindarme este espacio. Y bueno, como bien podemos ver en esta diapositiva, la charla se titula La migración chilena desde la humanización de los derechos. Ahora pasando a la diapositiva siguiente. eh, Bueno, en primer lugar, para que desde el comienzo puedan tener una idea general sobre lo que veremos hoy, es que considero necesario mencionarles cuáles son los puntos principales del tema a tratar en esta charla, que serían la migración chilena en Argentina durante el periodo 2012-2022, junto con la relevancia de la Ley Migratoria número 25.871. Además, también destacaré el papel significativo de la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, haciendo hincapié principalmente en la gran importancia que tienen los derechos humanos en todo este proceso. Y ahí pasamos a la siguiente diapositiva. De esta manera es que me parece de suma relevancia destacar el rol que han tenido ciertos organismos internacionales en lo que respecta a la humanización de los derechos de los migrantes, comenzando por la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones, la cual es la principal organización intergubernamental en el ámbito de las migraciones. Esta misma fue creada en el año 1951 y su labor consiste principalmente en cerciorarse de una gestión ordenada y humana de la migración. Asimismo, también es muy importante resaltar el papel que desempeña la OIM y el apoyo que le brinda a la CCM, donde no solo ejerce la Secretaría Técnica y acompaña a los países miembros de la CCM en el desarrollo del proceso consultivo regional, sino que también la OIM se compromete con la agenda y el plan de trabajo de la CCM, la cual responde a las prioridades inmediatas y a la mirada de mediano y largo plazo que requiere la región de América del Sur. Pero entonces, partiendo de esto, ¿qué es la CCM? Bueno, la CCM es la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, la cual fue instaurada en el año 2000 y se trata de un proceso consultivo regional de vital importancia para garantizar la protección, defensa y promoción de los derechos de los migrantes en América del Sur. También cabe mencionar que la CCM, al ser un espacio intergubernamental no vinculante de concertación política regional sobre las migraciones internacionales, reúne a los Estados miembros en rondas anuales con el objetivo de procurar avanzar hacia la cooperación, el intercambio de información y la actuación en iniciativas conjuntas sobre la gobernanza migratoria a nivel sudamericano. Entonces, de este modo, como un dato que me parece conveniente enfatizar es que gracias a los foros que realiza anualmente la CCM, Argentina y Chile han afianzado su relación, logrando de este modo una mayor vinculación de las partes en cuanto al desarrollo humano de las migraciones, donde estos mismos cooperan de forma político-técnica para elaborar soluciones conjuntas a las problemáticas y desafíos de la migración regional. Es entonces que de esta manera la CCM ha logrado posicionar a la región latinoamericana como una de las más avanzadas en materia de migraciones y derechos humanos. Por otra parte, también me parece importante resaltar la existencia de la Federación de Asociaciones Chilenas, o FEDACH, la cual fue creada en 1995 y desarrolla un intenso trabajo político para que desde el Estado chileno, en sus diversas instancias, tanto jurídicas como ejecutivas, políticas, económicas, sociales y hasta culturales, desarrollen políticas de reconocimiento e inclusión. Además, la Federación de Asociaciones Chilenas
a nivel local en Argentina, junto con ciertas políticas aplicadas por el gobierno argentino en lo que respecta a la admisión de migrantes provenientes de países limítrofes, como es el caso de Chile, han constituido de por sí una iniciativa humanitaria. ¿Y por qué una iniciativa humanitaria? Porque estas mismas tienen una mirada sobre los derechos humanos que se caracteriza por la lucha y el reclamo del reconocimiento e incorporación de los estándares de los derechos humanos a la normativa migratoria de Argentina. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, entonces ya teniendo este panorama general y para de esta manera comenzar a adentrarnos aún más en el tema de esta charla, es que ahora considero necesario dejar planteado la definición de migrante, la cual obtuve de la UIM y expresa lo siguiente, que un migrante es toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente y por diversas razones. Asimismo, por otra parte, tal vez se puedan llegar a preguntar el por qué yo he decidido tratar esta cuestión de las migraciones. Y bueno, es que para mí los procesos migratorios constituyen uno de los principales temas que se presenta actualmente en la agenda internacional de diversos países, debido a que últimamente estos se están dando de una manera insegura, desordenada, irregular, y en grandes cantidades de un lugar a otro. Por lo tanto, es que de esta manera considero necesario destacar la importancia de proteger y garantizar la seguridad, la dignidad, los derechos humanos y también las libertades fundamentales de todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio. Por ende, es que me parece muy importante hablar sobre este asunto, dado que se ha convertido en un tema de interés no solo para mí, sino también a nivel global, dada la vigencia y actualidad del mismo. Y ahí pasamos así. Por otra parte, también me parece importante realizar un tipo de introducción sobre los procesos migratorios que se llevaron a cabo en Argentina, por lo que a continuación los nombraré de manera un tanto breve. Como podemos ver, uno de los primeros escritos donde observamos el tratamiento de la cuestión migratoria es la Constitución Nacional de 1853, junto con su reforma de 1860, la cual establece en el artículo 20 una invitación a los extranjeros para que migren a territorio argentino. Sin embargo, en el artículo 25 también podemos percibir cómo dicha invitación se restringe a los países europeos. Luego, en el año de 1876, se aplica la primera norma migratoria que permitió la regulación del proceso migratorio en Argentina, donde a todo extranjero que ingresaba al país con la documentación necesaria, se le concedía el estatus de residente y los mismos derechos que a los habitantes nativos. Más adelante, entre 1880 y 1914, la migración de ultramar fue principalmente europea, y si bien la misma continuó por unas décadas más, hacia el año de 1930, dada la crisis económica mundial y su repercusión local del momento, se restringió la admisión de quienes no pudieran garantizar su subsistencia en el país. Es entonces que a partir de 1960, como respuesta a la disminución de migrantes provenientes de Europa y también al acrecentamiento de aquellos provenientes de países limítrofes, aumentó la cantidad de restricciones normativas, lo que ocasionó un elevado número de ilegales. Luego, desde 1970, la política migratoria argentina sufrió algunos cambios que consolidaron cierta rigidez y se implementaron acciones mucho más restrictivas. Luego, en el año de 1981, el objetivo principal fue controlar la admisión, ingreso, permanencia y egreso de las personas extranjeras, donde aquellos que se hallaban en una situación irregular se encontraban exentos de los derechos fundamentales políticos, económicos y sociales. Ya más adelante, hacia el año 2000, es que comienza a trabajarse en la elaboración de una nueva ley que estuviera más acorde a las nuevas condiciones políticas del país y tomar en consideración tanto la perspectiva de derechos humanos como el enfoque regional. De esta manera es que entra en vigor esta nueva ley, la cual es promulgada en el año 2004 y reglamentada en el año 2010, donde se le otorga el derecho a la migración el carácter de humano
y se incorpora a su vez el derecho a la reunificación familiar. Pasamos a la siguiente diapositiva. De esta manera es que, bueno, habiendo ya señalado el proceso normativo del periodo de 1853 hasta la actualidad, considero necesario puntualizar y mencionar cuáles fueron los recursos que propiciaron la migración. Como son, bueno, en primer lugar, la Constitución Nacional de 1853, junto con su reforma de 1860, seguida en el año 1876 por la Ley de Inmigración y Colonización número 817, la cual también es conocida como Ley Avellaneda. Luego también está la Ley General de Migraciones y Fomento de la Inmigración número 22.439, la cual también es conocida como Ley Videla y fue sancionada en el año de 1981. Asimismo, la Ley Migratoria número 25.871, la cual, como ya mencionamos anteriormente, fue promulgada en el año 2004 y reglamentada en el año 2010, y todo esto conllevó a la constitución de una nueva política migratoria argentina. Bueno, ahora bien, ya teniendo en cuenta este ámbito normativo general en el que se circunscribe Argentina, es que puedo realizar una periodización de la migración chilena hacia Argentina. En función de ello es que determiné 4 etapas históricas bien diferenciadas, donde, bueno, la primera etapa migratoria se dio aproximadamente a partir de 1860 hasta 1930, la cual fue una migración de tipo rural-rural, ocasionada por motivos tanto económicos como por las condiciones de trabajo. De este modo, se generaron en Argentina, de manera paralela, un aumento potenciado de las migraciones de países limítrofes como Chile, junto con un acrecentamiento de los desplazamientos internos. Luego, la segunda migración se dio entre la década de 1930 y mediados de 1960, donde dejó de ser solo del tipo rural-rural para ser también del tipo rural-urbano. Además, como dato a destacar, me parece interesante mencionar que entre los años de 1947 y 1960 se dio un mayor ingreso de migrantes chilenos a causa de la intensa crisis agraria que atravesaba Chile y las ventajas comparativas que poseía la Argentina desde esos años. Bueno, luego como consecuencia del golpe de Estado en Chile en el año de 1973 es que se produce una tercera ola migratoria masiva, tanto por razones políticas como económicas, siendo de esta manera que entre los años de 1973 y 1984, la cantidad de chilenos que emigran hacia la República Argentina se duplica, siendo en gran medida exiliados o refugiados políticos. Y por último, desde el año 2000 hasta la actualidad, es que empieza a registrarse una migración económica cultural, constituyendo así lo que sería la cuarta migración. Esta misma se trata fundamentalmente de migrantes jóvenes adultos en edad laboral, los cuales observan a Argentina como una posibilidad de realizar sus estudios de grado o posgrado y donde pueden ampliar sus horizontes culturales. De ahí pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, de esta manera es que teniendo en cuenta esto último, es que focalicé toda la atención en esta cuarta etapa migratoria, destacando el proceso migratorio chileno en Argentina durante los años 2012-2022, más concretamente. Dado que se puede notar que esta nueva migración chilena hacia Argentina no contó con una organización estructurada y consolidada, a diferencia, por ejemplo, de las oleadas anteriores. Por ende, es que en este contexto se destaca la búsqueda de perspectivas culturales y laborales, apuntando a horizontes mucho más amplios en términos artísticos, culturales y recreativos, donde los migrantes chilenos observan más específicamente a Buenos Aires como una ciudad cosmopolita perfecta que les brinda todo lo que necesitan. Es entonces que, como bien podemos observar en la diapositiva, he desarrollado 4 cuestiones bien marcadas y destacables que tienen que ver con, bueno, primeramente, caracterizar la nueva migración chilena hacia Argentina, señalando sus causas y consecuencias.
también los motivos que llevan a los migrantes a movilizarse de su país de origen, que en este caso sería Chile, al país de destino, que es Argentina, y todo esto concentrando los efectos propiciados por la pandemia del COVID-19. Es de este modo que la migración chilena, que estudié desde el año 2012 al año 2022, comprende una migración de tipo económica cultural, donde el grupo migratorio está compuesto principalmente por jóvenes, ya sea que hablemos de profesionales o estudiantes universitarios, en una edad económicamente activa, y los cuales eligieron a la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires como principales lugares de destino. Además, estos mismos hacen uso de las nuevas tecnologías y redes sociales para de esta manera recabar información con el fin de hacer efectiva y segura la migración hacia nuestro país. Asimismo, un dato que me interesa señalar es que, más allá de la situación macroeconómica que presentaba Chile en ese momento, la cual era bastante positiva, el número de personas que se movilizaron en esta última migración fue alto, debido al incremento del valor de los servicios públicos, como también por la precarización e inestabilidad de las clases medias y medias bajas en Chile, junto también con el crecimiento de la brecha de desigualdades. Todo esto condujo a ciertos malestares culturales asignados por la falta de acceso a la educación, principalmente en lo que serían los niveles de formación de posgrado y profesionalización, lo que constituyó de esta manera en un nuevo exilio cultural. Entonces, los motivos que impulsaron esta migración fueron la gratuidad de la educación pública en Argentina, junto con esta misma ampliación de los horizontes culturales, artísticos y recreativos. Asimismo, también en Argentina se valora la actividad laboral como un espacio más en la vida de las personas y, por ende, el estilo de vida en nuestro país difiere notablemente con el de Chile. Además, en lo que respecta a la incidencia que ha tenido la pandemia del COVID-19, considero necesario señalar que en Argentina se establecieron nuevas medidas para garantizar una migración segura, principalmente desde el aspecto sanitario. A su vez, en cuanto a las políticas públicas argentinas que están focalizadas en las migraciones, es importante mencionar que se aplicaron nuevas medidas que priorizaron la digitalización de los servicios migratorios, tras mejorarse el sistema de registro nacional de base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones. Esto sin duda permitió que se facilitaran los trámites de los migrantes y que por ende se atendieran también de manera más rápida las necesidades de estos sin poner en riesgo de contagio ni a los migrantes ni a los funcionarios. Asimismo, otra cuestión no menor es que también se entregaron bonos a las familias vulnerables y también a los migrantes con el apoyo de la UIM y la CCM. Por otra parte, también es importante señalar que en Chile se dio una extensión de la crisis social iniciada en el año 2019. A diferencia de otros países, en Chile, dada su situación político-social, se había declarado un estado de emergencia, la cual establecía varias restricciones. Y esto, junto con la llegada de lo que sería el COVID-19 y las restricciones propias de la pandemia, generaron un descontento social sumado a una demanda de dignidad y rechazo al sistema político-económico que se había instaurado en Chile. Por lo que, en definitiva, la pandemia puso en evidencia esta gran desigualdad y precarización que estaba atravesando la sociedad chilena en ese momento. De esta manera es que, a pesar de que si bien es quizás común pensar que por la pandemia del COVID-19 tal vez se redujo el flujo migratorio de chilenos hacia Argentina, en realidad, contrariamente a lo previsto, el mismo se vio incrementado debido a todos estos puntos que mencioné anteriormente. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, en esta diapositiva ahora voy a señalar los elementos que intervienen en el proceso de la última migración chilena en Argentina, junto con la implementación de las políticas migratorias efectuadas en el marco de la CC. De esta manera es que el primer elemento que voy a nombrar es la Ley de Migraciones número 25.871 del año 2004, la cual tuvo por característica ser reconocida a nivel internacional, como también por estar fundada en los derechos humanos.
dado que promueve y garantiza un derecho que se considera inalienable al hombre y por ende a todas las personas. Asimismo, un dato que me interesa señalar fue que cuando recabé información para realizar esta charla, me llamó mucho la atención que esta ley migratoria fuera la primera en estar orientada a los derechos humanos y que fuera seguida recién en el año 2008 por la Ley Migratoria de Ecuador. Bueno, siguiendo con estos elementos, otro de los cuales intervienen en la migración chilena, que es muy importante mencionar, es el Plan Patria Grande, el cual fue aplicado en el año 2006 y tenía por finalidad regularizar la situación migratoria en Argentina, buscando reducir la irregularidad documentaria, sobre todo de aquellos migrantes que provenían de los países miembros del Mercosur, incluido Chile. Además, bueno, gracias a este plan Patria Grande, es que los migrantes lograban acceder a una credencial de residencia precaria, la cual les permitía desarrollarse laboral, social y educativamente hasta conseguir su radicación definitiva. Más adelante, en el año 2016, más precisamente en diciembre del 2016, es que se llevó a cabo la octava reunión binacional de ministros Argentina-Chile, donde apuntaron a una profundización estratégica para una mejor relación bilateral. Asimismo, también se efectuaron la implementación de un sistema de control migratorio que tuviera características más simplificadas en los pasos fronterizos. Luego, en el año 2017, se instauró el Plan de Emergencia en Seguridad mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70-2017. Este mismo fue muy cuestionado en su momento, dado que ponía ciertas trabas y generaba el impedimento del ingreso y permanencia en el país, cancelando residencias y acelerando el trámite de expulsión de migrantes. Lo que sin duda reducía el acceso a la justicia, debilitaba el derecho a la defensa, también eliminaba la unidad familiar como requisito para evitar la expulsión y sobre todo restringía el acceso a la nacionalidad argentina. Pero ¿en qué fundaban estas medidas? En que se creía que se estaba dando un abuso de la ley de residencia precaria, la cual mencioné anteriormente, dado que los extranjeros la empleaban para extender su estadía en el país sin regularizar su situación. Aunque, sin embargo, este decreto fue derogado por inconstitucional en el año 2021 mediante el decreto 138-2021 por los reclamos de los migrantes y la sociedad civil, como también por los múltiples llamados de atención de los organismos internacionales. Por otra parte, otro elemento relevante es que en el año 2020 Argentina asume la presidencia pro tempore de la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, en la cual priorizaron principios como la cooperación, el intercambio de información y la actuación en materia de gobernanza migratoria, que son los principios básicos de la CCM. Esto condujo a que la presidencia pro tempore de Argentina se distinguiera por buscar una mayor relación tanto con la sociedad civil como con otras organizaciones, no solo del ámbito regional, sino también extrarregional, para de esta manera fortalecer los derechos humanos de los migrantes. Ya finalmente, en el año 2022, es que el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, eligió a Argentina como destino para su primer viaje internacional. Y es en dicho encuentro donde los gobiernos de ambos países trataron asuntos alusivos a las políticas y normativas, tanto consulares como migratorias. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, por otra parte, también considero necesario caracterizar las políticas migratorias argentinas aplicadas en la última migración chilena y vinculadas al enfoque de derechos humanos. De allí que señalo que, bueno, la ley migratoria número 25.871 fue notable por reconocer los derechos humanos de los migrantes, como también por adoptar ciertos estándares internacionales, como por ejemplo garantizar el derecho a la educación y a la salud de los migrantes como si se tratara de nativos, así como también la ampliación y flexibilización en los criterios de erradicación de migrantes en nuestro país. Asimismo, como podemos ver, en los casos de detención y expulsión se estableció el derecho al debido proceso, donde nadie es expulsado o detenido sin motivo ni por fuera de lo que la ley indique. Este reconocimiento de los derechos humanos del migrante permitió que se dejara por sentado la dignidad de derechos existentes entre ciudadanos nacionales y extranjeros.
Asimismo, un punto muy destacable y relevante en esta ley de migraciones es el derecho a la reunificación es el derecho a la reunificación familiar y la igualdad de derechos. Por otra parte, otra cuestión no menor es que el artículo 4 de dicha ley señala el reconocimiento del derecho humano a migrar, mientras que el artículo 13 de la misma impulsó la integración social de los migrantes, como también aquellos procedimientos de admisión que resultaran no discriminatorios y permitieran a su vez asegurar los derechos y garantías fundamentales ya presentes en los tratados internacionales, la Constitución Nacional y las leyes en general. De esta manera, todo esto anterior que he mencionado deja en evidencia que la Ley Migratoria número 25.871 fue la que estableció las líneas políticas fundamentales en materia migratoria, priorizando los compromisos internacionales de Argentina en lo referente a la integración, la movilidad de los migrantes y, como ya he venido señalando, los derechos humanos. Ahora bien, dentro de las políticas aplicadas por el gobierno argentino para la admisión de migrantes provenientes de países limítrofes, como es el caso de Chile, en acción conjunta con la Federación de Asociaciones Chilenas, que constituyeron una iniciativa humanitaria, dado que desde una perspectiva de derechos humanos, estos mismos impulsaron reclamos para que se reconozca e incorpore ciertos estándares propios de los derechos humanos a la normativa migratoria argentina. A su vez, la FEDACH se organizó en función del reclamo por los derechos de ciudadanía, los cuales implicaban primordialmente el reconocimiento y la inclusión del migrante. Además, esta organización gestionó el voto en el exterior y la doble ciudadanía, y por otra parte, la FEDACH también se encargó de defender la dignidad humana, como también la aplicación de restricciones y controles fronterizos que se circunscriban a los derechos humanos y a todos aquellos principios internacionales, los cuales se encargan de proteger a los migrantes. Sin duda, todo esto nos deja ver que las políticas migratorias argentinas han optado en las últimas décadas no solo discursos, sino también prácticas mucho más humanitarias, y se entendió que el migrante en la mayoría de las ocasiones se encuentra vulnerable, por lo que debe ser protegido y hay que garantizar sus derechos. Y ahí pasamos a la siguiente diapositiva. Denme un segundo. Sí, está bien, Ahí está. gracias. Y bueno, por último, es que nos preguntamos el cómo se podría relacionar la seguridad con las migraciones y los derechos humanos. Y bueno, esto se debe a que, como tal vez seguramente habrán podido escuchar en algún momento, existe un discurso basado en la definición de los migrantes como una amenaza prominente para la seguridad nacional, lo cual, según esto, implica un despliegue de normas, leyes, reglas, instituciones, también autoridades y prácticas migratorias para controlar a este supuesto peligro potencial para la seguridad, que en este caso serían los migrantes. Incluso hasta se pueden llevar a cabo medidas que puedan llegar a violar la ley, la Constitución y las normas internacionales de derechos humanos, o hasta incluso pueden ir en contra del sentido común. Es entonces que, bueno, de esta manera el Estado puede concebir a la migración como un tema de seguridad nacional, desplegando así políticas específicas, lo cual deriva en un incremento del riesgo de violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Además, en lo que respecta a las medidas extraordinarias, la lógica de las restricciones en las leyes y políticas migratorias son presentadas como una respuesta al juicio que presenta la migración como un potencial problema de seguridad para el Estado. Es entonces que, dentro de este contexto, es que los Estados se atribuyen el derecho de defensa propia frente a un otro desconocido que amenaza las bases y la integración de la nación. Entonces, de esta manera es que la política, que se convierte en un instrumento para proteger al Estado, la sociedad y el mercado interno de los riesgos que suponen la entrada de migrantes. Sin embargo, el aumento de las restricciones no solo limita las posibilidades de acceso a la residencia legal de los migrantes, sino que también contribuye a realzar una imagen negativa que tiene la sociedad sobre estos mismos. Asimismo, por otra parte, las medidas de seguridad aplicadas por el Estado
pueden llegar a desafiar los límites normales del procedimiento político, llegando a ignorar ciertas normativas internacionales de derechos humanos para la protección del migrante. Y en efecto, esto se debe a que las leyes migratorias son sometidas a la lógica de seguridad en vez de ser consideradas como un problema humanitario. Por lo tanto, los derechos humanos se ven eclipsados por un discurso de seguridad donde en numerosas ocasiones los migrantes terminan siendo discriminados, criminalizados e incluso excluidos, lo cual facilita el desamparo legal de estos mismos. Es entonces que de esta manera es que yo expongo que las amenazas y la seguridad no son cuestiones objetivas, sino una forma de enmarcar un problema, puesto que considero que no se puede reducir lo que sería la securitización como un acto individual del Poder Ejecutivo Nacional, dado que se trata de un fenómeno estructural en el que participan múltiples actores, como por ejemplo las instituciones nacionales y subnacionales, también personas con posiciones políticas de poder y autoridad, medios de comunicación y hasta la sociedad en su conjunto. Entonces, de este modo, resalto que se debe considerar la posibilidad de tomar a una posible amenaza, que en este caso serían las migraciones, como un problema de seguridad, pero sin llegar a securitizarlo, para que así las acciones llevadas a cabo contra esta dicha amenaza puedan ser consideradas más objetivamente y haciendo uso de los procedimientos políticos normales. Es entonces que, bueno, en este sentido, más que una contradicción entre seguridad y derechos humanos, es que yo destaco cómo en la política migratoria argentina, más específicamente, es que existió un uso estratégico del discurso legitimador por parte del gobierno, que los convirtió en dos caras de un mismo proceso. Es entonces que, bueno, con el surgimiento y desarrollo de discursos, prácticas y políticas más humanitarias, cambiaron definitivamente algunos de los aspectos de las políticas migratorias en Argentina, los cuales adoptaron con el paso del tiempo discursos mucho más humanitarios, como ya hemos visto anteriormente. Por lo tanto, es que la seguridad y los derechos humanos se convirtieron en aspectos constitutivamente simultáneos de las políticas migratorias, siendo incapaces de ser analizados por separado en su mayoría. Y de este modo es que destaco cómo en lugar de plantear la existencia de una dicotomía entre las políticas migratorias de derechos humanos y las de seguridad, yo les muestro las formas complejas en que las políticas de control migratoria se construyeron y legitimaron a partir de los discursos y prácticas humanitarias, los cuales algunas veces incorporan ciertas características propias de la seguridad. Por esta razón es que decidí abordar esta charla a partir de la comprensión de la migración limítrofe como la adopción de discursos, prácticas y políticas humanitarias mediante las cuales reformulé la manera en la que los migrantes son considerados como una cuestión vinculada a la seguridad, puesto que, bueno, el humanitarismo no solo es contenedor de la idea de los sujetos como víctimas o vulnerables, y además de ser promotor de la protección de sus derechos humanos, sino que también este mismo puede implicar que las migraciones internacionales sean contempladas como una amenaza o riesgo para la seguridad del Estado. Es entonces que, bueno, a modo de conclusión, considero importante destacar que la tarea de garantizar los derechos de los migrantes es muy ardua y constante, y no solo se debe atribuir al Estado como el único responsable, sino que también la sociedad en su conjunto debe actuar como un todo y con un mismo fin, teniendo como prioridad la humanización de los derechos de los migrantes. Y pasamos a la siguiente. Y bueno, ya con esto doy por finalizada mi exposición sobre la migración chilena desde la humanización de los derechos. Y bueno, aprovecho nuevamente para agradecerte, Camila, y también a Revista Páez por brindarme este espacio para poder charlar sobre este tema, el cual considero tan relevante. Aprecio mucho su invitación, así que muchísimas gracias. Bueno, Julieta, muchas gracias a vos. Antes de terminar, igual yo quería hacerte unas preguntas, por lo que estuve Sí. escuchando, ¿no? En tu charla. A mí me gustaría saber qué pensás vos o por qué a vos te parece importante, ¿no? Apuntar a modelos migratorios que tengan como objetivo principal resguardar los derechos humanos.
Bueno, yo desde mi perspectiva considero que es muy relevante que los modelos migratorios resguarden los derechos humanos, principalmente lo de los migrantes, porque, como bien sabemos, los derechos humanos son son elementos esenciales en la vida de cualquier persona, dado que su finalidad es la de garantizar que todas las personas, ya sean personas migrantes o nativas, puedan vivir de una forma igualitaria y puedan acceder a un tipo de vida digna. Y por ende es que considero que los modelos migratorios siempre deberían otorgar al derecho a la migración el carácter de humano como primera instancia, apuntando siempre hacia una lógica no discriminatoria y mucho más inclusiva. Sería por esos los motivos. Y ya una última pregunta, y un poquito más personal. ¿Te interesaría seguir investigando sobre las migraciones? Sí, la verdad que sí, a mí particularmente me interesaría seguir investigando sobre esta misma línea de migraciones, porque bueno, como ya he mencionado, dada la vigencia y actualidad del tema en cuestión, eh, considero que proceder con investigaciones que profundicen en un mejor aspecto hacia los migrantes en cuanto a sus derechos, analizando los beneficios que implica la migración para para las comunidades y los estados receptores de migrantes, eh, es muy importante seguir investigando y tratando sobre esta temática, además de que también, bueno, podría continuar estudiando sobre cuáles también son las trabas y procedimientos que atentan contra los derechos humanos de los migrantes y de esta manera poder saber cómo poder evitarlos y, bueno, crear acciones que garanticen estos derechos de los migrantes que ya veníamos hablando. Bueno, Julieta, entonces voy a pasar antes de los saludos y agradecerte. Voy a contar más o menos quiénes somos. Revista Pares es una revista electrónica, interdisciplinar e internacional de ciencias sociales, de acceso abierto y gratuito. Revista Pares cuenta con una periodicidad semestral, publicando 2 números al año en formato electrónico, uno en junio y otro en diciembre. Su principal objetivo es nutrir el debate intelectual y académico mediante la publicación de trabajos originales e inéditos de investigación en formación y de profesión, docente, estudiante, avanzados de carreras de grado y posgrado, de disciplinas como ciencias políticas, derecho, filosofía, historia, relaciones internacionales, sociología y otras afines a la ciencia social. Revista Pares es un proyecto impulsado y editado por la Red Académica Pares, formada por miembros de varios países del continente americano, con sede en la Argentina. Recordarles también que tenemos convocatoria permanente. Bueno, para finalizar, muchísimas gracias, Julieta, por esta charla y por brindarnos tu tiempo. Fue muy Muchas gracias a ustedes. interesante y también agradecerle a Carolina por prestarnos este espacio para llevar a cabo las charlas. Muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, les agradezco mucho por la invitación y por brindarme todo este espacio y este tiempo. Bueno, nos vemos, Julieta. Nos Muchas vemos. gracias. Gracias.